Bienvenidos viajeros nocturnos y buscadores de misterios al umbral de Relatos de Leyendas, su podcast donde la realidad se entrelaza con lo insondable. Soy su anfitrión Edgar Omar y esta noche los invito a explorar los rincones más oscuros del alma humana y los secretos que yacen dormidos en los hogares más familiares. En el episodio de hoy, descorreremos el velo de lo cotidiano para revelar dos historias que les helarán la sangre y desafiarán su escepticismo. Desde la casa de los abuelos, donde las paredes susurran y las sombras cobran vida, hasta la morada de una tía de Entecámac, donde el eco de los pasos sin cuerpo y el peso de secretos sin confesar nos esperan. Asegúrense de que las luces estén encendidas y prepárense para sumergirse en un mundo donde lo imposible se convierte en realidad. ¿Están listos? Que comience la travesía. Sintonicen sus sentidos, porque esta es la hora de Relatos de Leyendas. Cada verano, la visita a la casa de mis abuelos en el campo prometía ser un refugio de la rutina de la ciudad, un remanso de cuentos de antaño y calidez familiar. Sin embargo, el verano de mis 17 años transformaría esa percepción en algo oscuro y retorcido, algo que jamás creí posible. La casa era una construcción victoriana, se erguía solitaria en medio de hectáreas de naturaleza salvaje, y sus paredes de madera crujían con el viento como si susurrara secretos olvidados. Las ventanas, ojos vidriosos, parecían observar con una atención que rebasaba la curiosidad, y las enredaderas trepaban por la fachada como venas verdes sobre piel pálida. Durante la primera noche, el silencio era tan denso que parecía masticarse. Me acomodé en la habitación que siempre había sido mía, que era un pequeño cuarto con papel tapiz descolorido y una cama antigua que chillaba con cada movimiento. La luna se filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras danzantes que jugueteaban con mi imaginación. Desperté en la penumbra, sintiendo una presión opresiva en el pecho. La habitación había adquirido un aire cargado, como si el polvo suspendido en el aire hubiera cobrado vida propia. Fue entonces cuando escuché el primer susurro, una voz tenue que parecía provenir de las paredes diciendo mi nombre. Intenté atribuirlo al viento o a alguna broma de mis primos, pero un sentimiento visceral me decía que no estaba solo. En ese momento me levanté decidido a despejar mi mente con un vaso de agua, y al salir al pasillo noté que las fotografías antiguas colgadas en las paredes estaban torcidas, como si alguien o algo hubiera pasado rozándolas. Descendí las escaleras crujientes, en las que cada peldaño resonando como un lamento en el silencio. La cocina, bañada en sombras, acogía un frío antinatural. Rápidamente me servía agua temblorosamente cuando un golpeteo súbito contra la ventana me hizo derramar el vaso. Era un pájaro. Sus ojos parecían brillar con una luz propia, inhumana, fijos en mí antes de desaparecer en la oscuridad. Regresé a mi habitación con el corazón galopando en el pecho, y apenas había cerrado los ojos cuando el susurro regresó, esta vez acompañado de un roce ligero en la puerta. Me envolví en las sábanas intentando convencerme de que era fruto de mi imaginación. A la mañana siguiente, con el sol filtrándose entre las nubes, todo parecía normal. Mis abuelos seguían su rutina sin dar indicio de nada insólito. Desayuné con ellos y escuché sus pláticas habituales sobre el jardín y las recetas del pueblo. Pero la normalidad del día no lograba disipar la sensación de miedo arraigada en mi interior. Así que decidí explorar la casa en busca de explicaciones. Cada habitación era un capítulo de una historia familiar que se remontaba a generaciones. Cada objeto, un testigo mudo de vidas pasadas. En el ático, entre cajas de recuerdos y muebles cubiertos de sábanas, encontré un viejo diario que pertenecía a mi bisabuelo. Las páginas amarillentas revelaban una historia que nunca había sido contada, llena de advertencias y hechos extraños ligados a la casa. Conforme iba leyendo este diario, el aire se tornaba más pesado y un frío escalofriante recorría mi espina dorsal. Hablaba de una presencia que habitaba en la casa,
un ente que se había manifestado tras un juego de espiritismo que salió terriblemente mal. Mi bisabuelo describía sucesos incomprensibles, objetos que se movían solos, susurros en la noche y una sombra que parecía acechar en los rincones más oscuros de la casa. Mientras sumergía mi mente en aquellas páginas, los susurros regresaron, esta vez más claros y cercanos. Jacobo, Jacobo, libéranos. Jacobo, libéranos. Decían estas voces como si vinieran de todas direcciones a la vez. El diario cayó de mis manos y una ráfaga de viento apagó la única luz que iluminaba el ático, dejándome a oscuras con aquella voz. Paralizado por el terror, pude sentir como algo frío y etéreo rozaba mi cuello. Cerré los ojos esperando que fuera un sueño, pero al abrirlos me encontré mirando directamente hacia un espejo antiguo. En él se reflejaba no solo mi imagen temblorosa, sino también la de un niño, pálido y con ojos oscuros que no reflejaba la luz. Su boca se movía en silencio, repitiendo mi nombre una y otra vez. De inmediato eché a correr, bajando los escalones del ático 4 a la vez, escapando de aquel reflejo espectral. Al mismo tiempo, la casa parecía cobrar vida propia. Los cuadros se deformaban a mi paso y las luces titilaban frenéticamente. Al llegar al salón, mis abuelos no estaban por ninguna parte. La casa estaba en un silencio sepulcral, solo interrumpido por mi propia respiración agitada. Nunca supe qué sucedió con mis abuelos aquel día, ni cómo logré salir de la casa. Lo único que recuerdo es correr a través del campo hacia el pueblo más cercano, mirando hacia atrás para ver cómo la casa parecía consumirse en una oscuridad que no era natural. Desde ese día, nunca más volví a la casa de mis abuelos. Con el tiempo, supe que mis abuelos habían sido encontrados vagando por el bosque, desorientados pero ilesos. La casa fue puesta en venta, pero nadie parecía interesado en una propiedad donde un rumor de lo paranormal ahuyentaba a los posibles compradores. Yo continué mi vida, tratando de olvidar aquel verano, aunque las noches a menudo me traían recuerdos en forma de pesadillas. Las imágenes del niño en el espejo y los susurros que imploraban liberación se convirtieron en una parte constante de mi subconsciente. Con el tiempo, me convertí en un investigador de lo paranormal, impulsado por la necesidad de entender lo que había experimentado. Aprendí sobre entidades atrapadas entre mundos, sobre casas que absorbían las energías de tragedias pasadas y sobre la delgada línea que separa nuestra realidad de lo que yace más allá. Años más tarde, me enteré de que la casa de mis abuelos había sido demolida. En su lugar, crecía ahora un prado verde donde los niños del pueblo jugaban despreocupados. A veces me preguntaba si aquella presencia que habitaba la casa había encontrado la paz o si simplemente se había mudado a otro lugar, esperando a que alguien más escuchara sus susurros. Aunque nunca encontré respuestas definitivas, una cosa era segura. Lo que había en aquella casa no era simplemente el producto de una mente sobreexcitada por cuestiones de terror. Era real, tan real como el miedo que aún sentía al recordar aquella mirada vacía reflejada junto a la mía en un espejo empañado por el tiempo. El horror que vivía en la casa de mis abuelos se convirtió en una cicatriz en mi memoria, un recordatorio eterno de que en ocasiones los lugares más familiares y queridos pueden ocultar los secretos más oscuros y profundos. Y aunque la casa ya no existe, las sombras que alguna vez la habitaron todavía serpentean en los recovecos de mi mente, susurrando mi nombre con una voz que nunca podré olvidar. Desde que tengo memoria, la casa de mi tía en Tecámac había sido un lugar de encuentro familiar, con un jardín trasero lleno de flores silvestres y una hamaca que invitaba a disfrutar de las tardes soleadas. Pero ese verano, cuando mis padres decidieron que pasarían allí un par de semanas, descubrí que aquel refugio familiar escondía un alma turbulenta y sombrías historias que nunca habían salido a la luz. La casa era una estructura de 2 pisos, pintada de un blanco que con los años había caído al gris de la intemperie.
Las ventanas con marcos de madera carcomida parecían mantenerse de pie por pura obstinación. El viento que atravesaba las rendijas creaba un silbido constante como si la casa respirara con dificultad. Mi tía me recibió con una acostumbrada calidez, pero sus ojos escondían una sombra de preocupación que su sonrisa no podía disimular. Me instalé en un cuarto en la planta alta, donde una cama de hierro forjada y un armario antiguo eran los únicos muebles. La ventana daba al jardín, donde los árboles se mecían al compás de una brisa que nunca parecía cesar. La primera noche me despertó el sonido de pasos en el pasillo. Miré el reloj digital en la mesilla de la noche y marcaba las 3:07 de la mañana. Pensé que mi tía se había levantado quizá para ir a la cocina por un vaso de agua, pero los pasos sonaban demasiado pesados, arrastrados, como si algo o alguien caminara con gran esfuerzo. Así que decidí asomarme, pero el pasillo estaba vacío, sumido en una penumbra rota solo por el parpadeo tenue de una luz nocturna. Al día siguiente, pregunté a mi tía si había caminado por la casa durante la noche, y me miró confundida y negó con la cabeza. Desde que tu tío falleció, no suelo levantarme hasta que amanece. Me respondió con una voz muy tranquila. Así que no quise preocuparla más y dejé el tema a un lado. Pero los sucesos extraños no se detuvieron. Objetos que cambiaban de lugar, susurros apenas perceptibles que venían de las paredes y el persistente aroma a tabaco a pesar de que nadie en la casa fumaba. Recuerdo muy bien que una tarde, mientras leía en la hamaca, sentí una presión en el extremo opuesto, como si alguien se hubiera sentado a mi lado, pero al voltear la hamaca se balanceaba sola. Decidí investigar la historia de la casa. Mi tía finalmente accedió a hablar. Me contó sobre su esposo, mi tío, que había sido un hombre serio y reservado, con un pasado que prefería mantener en silencio. Había fallecido en esa misma casa, en circunstancias que mi tía no comprendía del todo. Una noche, simplemente se encontró con que él no respondía en su cama, con un semblante pacífico que ocultaba el tormento que debió haber sentido en sus últimos momentos. A medida que mi tía compartía la historia, pude notar cómo la atmósfera de la casa se tornaba aún más pesada, como si el simple acto de recordar hubiera despertado algo que preferían mantener oculto. Pregunté si había sucedido algo inusual antes de la muerte de mi tío, y con reticencia, ella mencionó que él había estado obsesionado con la idea de que la casa estaba marcada y que había algo que él necesitaba arreglar antes de partir, pero nunca explicó a qué se refería. Después, durante aquella noche, los fenómenos se intensificaron. El sonido de las pisadas en el pasillo fue más claro y se acompañó de un murmullo incesante que no podía descifrar. El aire se cargó con una electricidad estática que hacía que los vellos de mis brazos se erizaran. Así que me armé de valor y abrí la puerta de mi cuarto nuevamente, decidido a enfrentar lo que fuera que perturbara la casa. La luz parpadeante del pasillo creaba un juego de sombras, y mientras caminaba, el murmullo se transformó en una voz quebrada y profunda, repitiendo una y otra vez una sola palabra. Perdón. De repente, una figura se materializó frente a mí. Era la silueta de un hombre apenas definida, con los contornos borrosos, pero reconocí en ella la estatura y la postura de mi tío. La figura parecía luchar consigo misma, como si estuviera atrapada en una maraña invisible. Sobrecogido, pero impulsado por un deseo de ayudar, me acerqué. Tío, ¿eres tú? ¿Qué necesitas arreglar? Pregunté con una voz que luchaba por mantenerse firme. En ese momento, la figura se detuvo, y por un instante, el pasillo se llenó de un silencio absoluto. Luego, con un estallido de energía que me dejó ciego por un instante, la figura se disipó y el murmullo cesó. A la mañana siguiente, la casa parecía distinta. El aire estaba más ligero y el silbido del viento a través de las rendijas había desaparecido.
Mi tía bajó a desayunar y aunque no dijimos nada al respecto, ambos sentíamos que algo había cambiado. Nunca volví a experimentar nada extraño en la casa de mi tía y con el tiempo, incluso los recuerdos de aquellas noches se desvanecieron como la figura de mi tío en el pasillo. Pero la experiencia me dejó con una profunda convicción de que hay aspectos de nuestra existencia que trascienden la comprensión humana y que a veces las almas que nos dejan no pueden encontrar la paz hasta que resuelven los asuntos pendientes que las atan a nuestros mundos. Después de esto, la tranquilidad regresó a la casa de mi tía y las reuniones familiares retomaron su carácter festivo. Sin embargo, en la quietud de algunas tardes, cuando el sol comienza a esconderse y las sombras se alargan, a veces me detengo y observo el lugar donde la hamaca aún se balancea suavemente, como meciendo a un ocupante invisible. En esos momentos, me pregunto si mi tío finalmente encontró el perdón que buscaba o simplemente logró transmitirnos su último deseo antes de continuar su viaje hacia algo desconocido. La casa, con sus paredes que una vez resonaron con secretos y susurros, ahora guarda silencio, pero no puedo evitar sentir que nos observa, satisfecha de haber cerrado un capítulo más en su larga y sinuosa historia. Los hechos extraños y paranormales que ocurrieron en la casa de mi tía allá en Tecámac se convirtieron en una lección sobre la delgada línea entre la vida y la muerte y sobre la importancia de escuchar aquellas voces que, aunque ya no tienen un lugar en el mundo físico, aún tienen algo que decir. Y mientras la vida sigue y nuevas generaciones llenan la casa de risas y alegría, siempre habrá un espacio, una pequeña grieta en la realidad donde lo inexplicable encuentra su hogar. Y bueno, queridos oyentes, cerramos el libro de sombras de esta noche, dejando atrás las casas que gimen con las voces del pasado y las presencias que se niegan a ser olvidadas. Espero que los relatos de hoy hayan despertado en ustedes una curiosidad por lo desconocido y un respeto por los misterios que aún se esconden entre las sombras de nuestro mundo. Les agradezco por acompañarme en este viaje a través de los relatos de leyendas y no olviden compartir este podcast con aquellos valientes de corazón que se atrevan a escuchar y recuerden, la próxima vez que una brisa inexplicable les roce o un susurro inaudible los alcance en la quietud de la noche, podrían estar en el inicio de su propia leyenda. Soy Edgar Omar, su guardián de las historias olvidadas y su guía en este camino de enigmas. Hasta nuestro próximo encuentro, manténganse seguros y abiertos a las posibilidades que yacen en los confines de la realidad. Buenas noches y que los secretos del crepúsculo les sean leves.